tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta preciosa noche que nos has permitido, Señor, transmitir a los hermanos, Señor, y hacer estas transmisiones que quedan grabadas, Señor, para un futuro, para personas que entran, Señor, y a veces con necesidad, pues oyen y escuchan tu palabra. Señor, permita que esta palabra, Señor, llegue a cada uno de esos seres que tú, Señor, elijas para que ellos puedan, Señor, edificarse en ti, Señor, edificarse en ti. Glorifícate de una forma especial, Señor. Glorifícate de una forma especial, Dios. Veo que, bueno, está entrando poco a poco. Perdónenme, fue que cometí un error aquí. Así que síganse identificando lo que vaya entrando. Le estoy dando tiempito. Ya van 4 minutos, Dios mío, en lo que la verdad que el enemigo. Gloria a Dios. Vamos a tener que empezar. Vamos a leer, hacer lectura para ir ganando tiempo. Dice del 8, vamos a leer primero del 8. Del 1 al 4. 8 del 1 al 4. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Este es uno de los versículos más importantes, ¿sabes? Eso de por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hermano. Eso es trascendental, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo y le digo, perdónenme que fue que hundí algo que no debía hundir, pero gracias a Dios que están por ahí ya. Yo creo que están. Siempre identifíquese. Ya por lo menos tenemos algunas personas ya, ¿ok? Leímos del 8, el versículo 8 del 1 al 4. Versículo 8 del 1 al 4. Lo acabamos de leer. Le voy a dar rápido porque es que siempre cuando hay prisa, hermano, ahí uno hace cosas que no debe hacer, y el enemigo se aprovecha de todas estas cosas, pero le damos gloria a Dios que ya están para atrás casi todos, ¿verdad? Bien, este pasaje resulta que Pablo vuelve sobre cosas que ya ha hablado antes. Hay dos palabras que aparecen una y otra vez en este pasaje: es carne y espíritu. No podemos seguir el razonamiento de Pablo, escuche, a menos que entendamos el sentido que les da a estas dos palabras, carne y espíritu. Pablo usa la palabra carne en diferentes aspectos, escuche, en sentido literal. Cuando habla de la circuncisión física, habla de la carne, literalmente de la carne. Romanos 2:28 dice: pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa es una de las partes que él utiliza carne. En otra es, ahora cuando usa carne, al estar mirando las cosas desde el punto de vista humano, del punto de vista humano también usa carne. Cuando dice que Abraham es nuestro antepasado, o sea, nuestros antepasados es nuestra propia carne, nuestra propia familia. En cuanto a la naturaleza humana, cuando Jesús le dijo hijo de David, es decir, en cuanto naturaleza humana, hijo de David, cuando se le decía hijo de David a Jesús,
era por la naturaleza humana. Romanos 1 al 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según su carne. Ahí usaba la palabra carne también. Habla de los judíos como sus parientes. Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, los que son hijos según la carne, ahí en ese término usaba carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Es decir, por parentesco natural. Cuando Pablo usa el término carne, está considerando las cosas desde el punto de vista humano, pero otras veces lo usa en sentido característico. Esta es otra parte que usa carne, por eso nosotros vemos la palabra carne y él la usa para diferentes cosas, no podemos confundirnos en eso. La usa característico, hablando de los cristianos se refiere al tiempo que estábamos en la carne. Nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando hacíamos las cosas pecaminosas del mundo, pues se dice que estábamos en la carne, ¿verdad? No estamos, porque la otra cosa es que estamos en el espíritu, no en la carne. No obramos para las cosas de la carne. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Ahí usaba carne también. Habla de los que andan conforme a la carne, en contraposición, escuche, a los que viven la vida cristiana. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Estos son diferentes versículos, sí, que él usa el término carne, ¿ok? Dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿ok? Romanos 8:8. Está muy claro que Pablo no usa la palabra carne refiriéndose al cuerpo como cuando hablamos de carne y hueso, como nosotros somos de carne y hueso. Eso no es el término que él usa en este momento, lo biológico, ¿no? Eso no lo usa. Lo que habla es de la naturaleza humana, con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Es decir, nuestra naturaleza pecadora, todo lo que nos ata al mundo en lugar de Dios. Todo lo que nos ata al mundo en lugar de Dios, entonces es según la carne pecaminosa. Cuando Pablo da una lista de las obras de la carne, en Gálatas 5:19, incluye los pecados sexuales y corporales, pero también idolatría, el odio, la ira, la agresividad, las herejías, la envidia, el asesinato. Para él la carne no era algo material, sino espiritual. Era la naturaleza humana en toda su debilidad y pecado. Todo lo que el ser humano lo aparta de Dios. Todo lo que el ser humano lo aparta de Dios. El uso de la palabra carne, vimos que lo usó en la circuncisión, la usó en los descendientes como Abraham y David, que era la propia carne de Abraham de los judíos, David de Jesús. La raza judía se referían ellos mismos a nuestra propia carne, hablando del pasado, y en sentido característico, que es la condición espiritual del cristiano, ¿verdad? Estamos en la carne, en las cosas del mundo, ¿ok? Ahora, esta palabra espíritu en este capítulo no menos de 20 veces. La palabra espíritu está no menos de 20 veces ahí en ese capítulo, hermano. Esta palabra tiene, como la anterior, un trasfondo que viene del Antiguo Testamento. Todo esto es porque el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que había de venir. Apréndase eso, el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que había de venir. Por eso es que el Señor es uno. Mucha gente entonces dice, pero ¿y para qué el Antiguo Testamento? Eso no sirve.
o eso está obsoleto. No, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios, el antiguo y el nuevo, ¿ok? El antiguo sirvió su propósito y el nuevo sirve su propósito, amén. ¿Ok? Pero es el mismo Dios de tapa a tapa, hermano, de la Biblia. Esta palabra tiene, como la anterior, un trasfondo que viene del Antiguo Testamento. La palabra espíritu se usa en dos formas, como espíritu y como viento. Siempre tiene el sentido de algo poderoso, como un potente viento de tempestad. Y en Hechos, usted se acuerda, vino como un viento recio, como un estruendo. En el Antiguo Testamento siempre contiene la idea de algo que es más que humano. El espíritu para Pablo representa poder divino, poder divino. Así que Pablo dice que en este pasaje que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a la merced de su propia naturaleza humana y pecadora, en ese estado la ley era algo que le hacía pecar, de modo que iba de mal en peor, derrotado, frustrado. Pero cuando se conoció a Jesucristo, cuando usted conoció a Jesucristo, ¿ok? El Evangelio trajo ¿qué? Poder de Dios, poder del Espíritu de Dios, y la consecuencia fue una vida en victoria. El que nos hace nosotros vencer es el Señor. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace vencer, hermano. En la segunda parte del pasaje, estamos del 1 al 4, 8 del 1 al 4 todavía. En la segunda parte del pasaje, Pablo habla del efecto de la obra de Jesús en nosotros. Pablo quiere decir lo siguiente: recordemos que decíamos anteriormente que todos pecamos en Adán. Ya hemos visto cómo la idea de la solidaridad, ¿se acuerda que hablamos en la clase anterior? La solidaridad, hablamos de las tribus, los judíos siempre cuando hablaban de ellos, hablaban como judíos, no hablaban como personas individuales, ¿no? Y así hablamos de las tribus, que todavía pues llaman los Tomahawk y los Chayán y whatever, como grupos. Pues la solidaridad le permitía afirmar que literalmente todos los seres humanos estábamos implicados en el pecado de Adán, porque nosotros somos la pandilla de Adán, ¿no? Y en su consecuencia, la muerte. Pero esto tiene otra cara. Jesús ha venido a este mundo, hermano, con una naturaleza completamente humana. ¿Okay? Ustedes la quieren así, nadie puede cumplir la ley. Pues mira, aquí está el plan divino de Dios. Por amor a ustedes, allá el Señor hablando, por amor a ustedes, yo voy a mandar a mi hijo para que él les enseñe a vivir como se debe vivir. ¿Ok? Entonces vino Jesucristo completamente humano. De la misma manera que éramos uno con Adán, somos ahora uno con Cristo. Y de la misma manera que nos vimos involucrados en el pecado de Adán, ¿verdad? Que nos entramparon ahí, porque tú dices, pues, si yo ni había nacido, ¿qué culpa tengo yo, verdad? Pero nos entramparon ahí, ¿no? Pero ahora lo estamos en la perfección de Cristo, hermano. Ahora Cristo trajo la trampa divina para entramparnos en eso. Ahora es voluntaria. La de Adán era involuntaria y caímos en esa trampa. Pero la de Jesús es voluntaria. Y de eso hablamos en la clase anterior también. En Cristo, la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia. ¿Ok? ¿Quieren saber si se puede o no se puede? Pues ahí va mi hijo, para que les enseñe que sí se puede. Lo mismo que Adán le había ofrecido una desobediencia fatal. Los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de Adán son ahora salvos porque están incluidos en la bondad de Cristo. ¿Ok? Te voy a repetir eso. Los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de Adán, todos nosotros caímos en esa trampa, son ahora salvos
porque están incluidos en la bondad de Cristo. La puerta se abrió para nosotros. El velo se rasgó para la intimidad. ¿Okay? Gracias a la obra de Cristo se nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, eso depende de ti, sino por el Espíritu de Dios, que llena al hombre de un poder que antes no tenía ni conocía. Si usted no siente ese poder, hermano, tengo unas noticias para usted. Usted tiene que buscar de Dios para que lo sienta, porque el cristiano siente el poder de Dios, pero tiene que buscarlo. Amén. Tiene que buscarlo. Haciendo otras cosas por allá no lo va a conseguir nunca. ¿Okay? La vida controlada por el Espíritu de Dios, como los seres vivos necesitan el aire para vivir, hermano, así el cristiano que vive es el cristiano que vive en Cristo. El cristiano no tiene una mente propia, hermano. Su mente es la de Cristo. Dice, eso no lo digo yo, lo dice 1 Corintios 2:16, así que te estoy dictando la palabra. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo dice en 1 Corintios 2:16. No tiene deseos propios, no tenemos deseos propios. La voluntad de Cristo es única, es su única ley. Está gobernado por el Espíritu, estamos gobernados por el Espíritu, estamos controlados por Cristo, centrados en Dios. Estas dos vidas, naturaleza humana sin Cristo y la controlada por el Espíritu de Dios, son dos vidas diferentes, van en sentidos opuestos. La primera se dirige a la muerte en el sentido literal, hermano. Escuche bien esto, que es bien importante. No tiene futuro la vida sin Jesús, porque se va alejando más y más de Dios. Así que tenga cuidado con hacer otras cosas y le dedicas la horita los domingos al Señor y todo el resto de las horas, ¿verdad? Pues, para otras cosas, porque si nosotros vamos a vivir con Él o pretendemos vivir con Él eternamente, hermano, pues es porque hay algo bueno. Y si hay algo bueno, ¿por qué entonces elegimos otras cosas, verdad? ¿Usted me entiende? El permitir que las cosas del mundo dominen la vida, escuche, conduce a la perdición. Sería un suicidio espiritual si hacemos eso, hermano. El vivir así te incapacita para estar cerca de Dios. No piensa que estás del lado de Dios, sino nos sentimos enemistados con Él. Y todo eso es verdad. Cuando estamos lejos de Dios, hermano, nos molesta que nos hablen de Dios. Eso nos molesta, y nos molestan las cosas de Dios, y todo como que es una carga y como que es una obligación. No, hermano, no, si te sientes así, tú tienes que convertirte al Señor. Si te sientes así, tú tienes que venir al Señor y buscarle a Dios, porque esa no es la forma de sentirse un cristiano normal. ¿Ok? Es una persona que le gusta el mundo, y si te gusta el mundo y las cosas del mundo, hermano, mira, la perdición. O sea, estás por el camino errado, ¿ok? Enoc caminaba con Dios y Dios lo tomó y no regresó. Usted sabe quién era Enoc, ¿verdad? En Génesis 5:24, le hace entonces la historia. Génesis 5:24. Caminó, dice así, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Era un hombre que hablaba con Dios, hermano, como tú y yo hablamos. Amén. Y llegó el momento que Dios dijo, pero ¿qué tú haces? Vente. Y se lo llevó. La persona controlada por el Espíritu y unida a Cristo va de camino a la vida. La muerte no es más que un interludio inevitable que hay que pasar en el camino. Ahora vamos a pasar a Romanos 12:17. Romanos 12:17.
que no leímos la parte del 5 al 11. Vamos a leerla y seguimos con la otra. Perdónenme en eso. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y eso es importante, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, hermano. ¿Ok? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuche esta noche, no es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, hermano, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos, de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Esta fue la partecita que no la leí, pero ahora vamos a cubrir esta. Ahora es del 12 al 17. 12 al 17. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te repito esa 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio, hermano, el espíritu te da testimonio a nuestro espíritu. Tú sientes que Dios está ahí, de que somos hijos de Dios, sientes la confirmación de Dios. Si no la sientes, hermano, busca de Dios y arrepiéntete a Él. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y vamos a cubrir esa partecita que es bien interesante. Escuche bien, bien interesante. Pablo presenta otra gran alegoría. Ustedes saben lo que son alegorías, ¿verdad? De las suyas, con las que describe nueva relación que tienen los cristianos en Dios. ¿Okay? Es como una analogía, cosas, ¿verdad? Que son ficticias, pero que aluden a una verdadera. Eso es lo que son alegorías, ¿bien? Pero vamos a cubrirlo para que lo vaya entendiendo. Dice que el cristiano es adoptado como hijo en la familia de Dios, y esa palabra adopción es la que sacamos para cosas, ¿verdad?, terrenales, pero para hablar de cosas celestiales. Gloria a Dios. Eso es lo que es una alegoría. El Padre tenía todo el poder para disponer de la familia en los primeros tiempos. Eso es el término adopción, hermano, para los romanos. Hasta de la vida y la muerte podía decidir en aquellos tiempos. ¿Okay? En relación con su Padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad, hermano. Siempre estaba bajo la autoridad del padre y podía disponer como él quisiera. El papá era el dueño de esta persona, ¿no?
Esto es la adopción en los romanos. Es para que lo entiendas. Por qué Pablo escribía todas estas cosas y hablaba de la adopción. ¿Okay? Y entonces, comparaba la adopción de los romanos y cómo lo hacían y eso, para entonces después traernos la versión de Dios con nosotros. Ya vamos entendiendo que esto convertía la adopción en otra familia, en un paso difícil y serio, ¿ok? Convertía la adopción por otra familia en un paso muy difícil. Por la adopción de una persona está pasada de estar bajo una patria potestad a la otra patria potestad. Tenían que pasar de una patria potestad a la otra. Era un papeleo y unas cuestiones. Había dos etapas de la adopción, escuche. La primera se llamaba mancipatio, pero yo se la busqué en el diccionario, es emancipación, que era la transmisión voluntaria de una propiedad hecha con ciertas solemnidades en presencia de 5 a 7 testigos. Eso está en el diccionario, hermano. En aquel tiempo se llevaba a cabo mediante una venta simulada. Escuche qué peculiar esto, en la que se usaban simbólicamente unas monedas y una balanza. Era algo simbólico, como si fuera venta, compra y venta. El simbolismo de la venta se llevaba a cabo 3 veces, hermano. El padre como que vendía a sus hijos, a su hijo 2 veces. Él lo vendía 2 veces. Esta era la forma que ellos lo hacían. Las razones, pues había muchas razones. Él lo hacía 2 veces y él lo compraba otra vez. Lo vendía y lo compraba otra vez. ¿Okay? Parece que era para una confirmación de la venta, ¿no? O habían quizás otras razones. Si usted consigue otras razones, pues me las escribe. Pero esa era una de ellas. ¿Okay? Lo compraba, como que vendía a sus hijos 2 veces y volvía a comprarlo. Pero la tercera, escuche, la tercera vez ya no lo compraba, por lo que se consideraba que quedaba rota la patria potestad. La tercera vez, como dicen, la tercera va a la vencida. Pues parece también que pasaba así. Luego el padre el que lo adopta, el nuevo, se dirigía a uno de los magistrados romanos y presentaba el caso legal para la transferencia de su patria potestad de la persona que iba a adoptar. Cuando todo esto se completaba, quedaba consumada la adopción. ¿Ok? ¿Entendió? Llevaban al hijo, hacían como 2 veces que no me vendía, la tercera lo vendía, entonces después venía el que lo compraba, iba y arreglaba todo el papeleo, para que estuviera consumada la adopción. No cabe duda que era un proceso sumamente serio e impresionante, pero nos interesa comprender la alegoría, cómo encaja Pablo todo esto, porque Pablo todas las cosas que hacía, las hacía con el sentido romano para que los romanos entendieran, porque esta era una carta a Roma para la iglesia de los romanos. Así que tenía que hacer, ¿verdad?, ejemplos que ellos pudieran entender fácil. Nosotros pues no lo entendemos fácil, pero lo estudiamos y lo podemos entender. ¿Amén? Ok, pero nos interesa comprender la alegoría de Pablo y la consecuencia de la adopción, que son 4, escuche, son 4. La primera, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja familia, los perdía todos y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia. Perdía los viejos, pero adquiría los nuevos, ¿ok? Ya vaya pensando en lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en el pecado y Jesús murió por nosotros y entonces nos adoptó. Amén. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. El número 2, automáticamente quedaba constituido heredero de todas las propiedades de su nuevo padre. No sé, va entendiendo, ¿verdad? Aunque después le nacieran a estos hijos, eso no afectaba a sus derechos. Podían nacer 20 hijos más, pero la parte de él está segura. Sería totalmente coheredero con ellos.
La número 3, para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si tenía deuda, escuche, que estas eran las cosas buenas de eso, quedaban canceladas. Wow. Mucha gente ahora alza la mano y quiere que sean adoptados. Se le consideraba una nueva persona en que empezaba una vida nueva sin la menos vinculación con el pasado. ¿Ok? Está comparando más o menos con nosotros, ¿verdad? Con la vida que llevamos nosotros. ¿Ok? Qué bueno el Señor. Hay quien más está por ahí, Carlos Fine, Carlito, Dios te bendiga, y otro Carlos por acá, Carlos Esteban, Carlos, Dios te bendiga, Carlos y Linda, amén. La cuarta parte de esta adopción es, para la ley era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. La historia de Roma, escuche, contaba un caso que dejaba bien claro hasta qué punto esto era verdad. Él trae una historia, ahora se trae una historia para que nosotros veamos hasta qué punto esto era verdad. El emperador Claudio, el emperador romano, adoptó a Nerón, ese aparato, imagínate, pero lo adoptó para que le sucediera en el trono. Claudio lo adoptó a Nerón. No eran parientes antes, hermano. Claudio ya tenía una hija, Octavia se llamaba la hija, que Nerón estaba enamorado de ella. Para consolidar la alianza, Nerón quería casar con ella. No había entre ellos ningún lazo de consanguinidad. Sin embargo, para la ley eran hermanos, porque lo había adoptado. ¿Ok? Claudio, mira qué problema. Así es que no se podían casar a menos que el Senado romano dictara una ley especial. Solamente el Senado romano podía dictar, y la dictó porque Nerón fue emperador. Eso es lo que está pensando Pablo aquí. Y usa además otra figura de la adopción romana. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, y eso es así, de que somos hijos legítimos de Dios. Nosotros no somos agregados, hermanos, somos hijos legítimos de Dios. ¿Ok? La ceremonia de adopción se llevaba a cabo en presencia de 5 a 7, yo le dije, testigos. Supongamos que el padre adoptante muriera y se pusiera en duda el derecho de la herencia del hijo, y eso pasaría 1000 veces. Del hijo adoptivo se ponía la herencia ¿verdad? En suspensa, porque realmente no era hijo de él. Uno o más de los 7 testigos se personarían, para eso eran esos testigos que estaban ahí presentes, y juraría que la adopción había sido genuina, porque esto se prestaba, hermano. Aparecía el hijo adoptado botado cuando había mucho dinero. Se le salían hijos debajo de la tierra a todo el mundo ahí. ¿Okay? Así quedaba garantizado el derecho de la persona adoptada. En nuestro caso, dice Pablo, es el mismo Espíritu el que da testimonio de que Dios nos ha adoptado como hijos. Y esa es la alegoría, esa es la analogía que hay entre la adopción, ¿no? Vemos que todos los pasos de la adopción romana tenían un significado concreto para Pablo, como ejemplo de nuestra adopción en la familia de Dios. Hubo un tiempo en que estábamos bajo el control absoluto de nuestra naturaleza humana pecadora, pero Dios en su misericordia nos ha tomado como su exclusiva posesión. Él nos adoptó personalmente, hermano. El pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Dios es el único que tiene derecho absoluto. El pasado está cancelado. Cancele su pasado, hermano. Olvídese de eso. ¿Ok? Y si, como dicen por ahí, y si el enemigo le acuerda su pasado,
acuérdele usted el futuro al enemigo, lo que le espera. ¿Okay? Bien. El pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Dios es el único que tiene derecho absoluto. El pasado está cancelado y las deudas borradas. Empezamos una nueva vida con Dios y somos herederos de todo lo que es suyo. ¿Ok? Somos herederos de todo lo que es suyo. ¿Oyó? Somos herederos de todo lo que es suyo. ¡Wow! Nosotros somos millonarios, man. Lo tenemos todo, hermano, porque Dios es dueño de todo. Nosotros lo tenemos todo. El Hijo y unigénito de Dios. Lo que Cristo hereda, nosotros heredamos también, hermano. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos ese sufrimiento. Pero como Cristo resucitó a la vida y a la gloria, nosotros también heredamos esa vida y gloria. ¿Amén? En esta alegoría, no quiero que se me vaya el tiempo, de Pablo, cuando una persona llega a ser cristiana, entra en la familia de Dios. No había hecho nada para merecerlo. Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado al perdido, indigente, desahuciado y endeudado pecador y le ha adoptado en su familia de forma que sus deudas han quedado canceladas y hereda la gloria de Él. Tremendo, ¿verdad? Nosotros somos más que dichosos, hermano. Somos más que dichosos de esta oportunidad que Dios nos ha dado de poder servirle a Él. Romanos 18 al 25. Vamos a tratar de acabar la lección hoy. Yo creía que no me iba a dar tiempo, pero yo creo que sí. Así que agájese que vamos por ahí para abajo. Ok, del 18 al 25 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todos estos pasajes, hermanos, son reveladores. Wow. Yo cada vez que leía esto, esto casi literalmente, esto no tiene que tener mucha explicación, porque literalmente tú lo lees y lo puedes entender, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada, hermano, de la esclavitud. O sea, usted sabe que la creación está esclavizada, de corrupción, de esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que la misma naturaleza cogió su agüita con el pecado de Adán, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos, hermano. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esa partecita es tremenda, es profunda. ¿Ok? Gloria a Dios por Jesucristo. Romanos 8, 18 al 25. Pablo ha estado hablando de la gloria de la adopción de la familia, hermano, de Dios. Y ahora vuelve al estado turbulento del mundo presente. Él traza un cuadro, habla de una visión poética, ve la naturaleza esperando la gloria que vendrá.
pero por el momento la creación está sometida a la esclavitud que va a desaparecer, hermano. Lamentablemente, está sometida a la esclavitud. En el mundo se marchita la belleza. Usted sabe que el mundo está, y el maltrato en un mundo que está a punto de colapsar, pero en espera de la liberación y la realización. Gloria a Dios. Para mostrar este cuadro, Pablo estaba usando ideas que cualquier judío podría reconocer y entender. Habla de la edad presente y de la gloria venidera que se manifestará. El pensamiento judío dividía la historia del tiempo en dos secciones, hermano. La edad presente y la edad por venir. Eso era así. La edad presente era totalmente mala, sometida al pecado, a la muerte, a la corrupción. Pero alguna vez llegaría, y usted lo ha oído mucho, especialmente en el Antiguo Testamento, el día del Señor. El día del Señor. Eso es mencionado miles de veces en la palabra de Dios. Sería un día de juicio en el que se sacudirán los cimientos del mundo, hermano. Pero en su ruina surgirá un nuevo mundo. Y eso lo estudiamos en Apocalipsis. O sea, cuando estudiamos cielos nuevos, tierra nueva, y entonces explicamos por qué esa bola del mundo, ¿verdad? Se sacó del medio y se trajo la nueva, ¿no? Porque eso estaba maldito. Esto que vivimos aquí está maldito por el pecado de Adán. Y por eso es que gime y va a tener muchas limitaciones hasta lo último, hermano, hasta que el Señor aparezca en gloria, en el caballo ese glorioso, que eso lo estudiamos en Apocalipsis. Entonces, cuando venga a reinar, ¿verdad? Acá abajo, entonces dice que es cielo nuevo y tierra nueva. Y cielo nuevo y tierra nueva no es la vieja arreglada. No es que pavimentaron las calles, ¿no? Con oro y cristal y eso. No, hermano. Es un nuevo mundo, ¿ok? Así que será reemplazado por el viejo mundo. El viejo mundo será reemplazado por el nuevo mundo. Por si acaso no me malinterprete. Ok. Bien, la renovación del mundo era uno de los grandes pensamientos judíos. El Antiguo Testamento habla de ella sin elaborar detalles. Dice, he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, escuché, no habrá memoria. Eso está en Isaías 65:17. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, no es que no va a estar, es que no habrá memoria, hermano. No habrá memoria, no, nada. Pero en los días entre los dos testamentos, cuando los judíos eran oprimidos, ¿no? A principios de siglo y a finales, esclavizados, perseguidos, soñaban con aquella nueva tierra, en aquel mundo renovado, ¿sí? Esa era la esperanza que ellos siempre miraban, eso, ¿no? El sueño de un mundo renovado les era muy querido a los judíos. Pablo lo sabía y aquí declara la naturaleza esperando anhelante el día que será quebrantado el dominio del pecado y la muerte y la corrupción habrá pasado y vendrá la gloria de Dios. Todo será la gloria de Dios. Con un detalle de imaginación poética dice que el estado de la naturaleza era aún peor que el de los seres humanos, porque estos habían pecado deliberadamente, pero aquella había sido sojuzgada involuntariamente, ¿verdad? La tierra dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Sobre esto, involuntariamente. Inconscientemente se había visto involucrada en las consecuencias del pecado humano. Y dice así en Génesis 3:17, dice, maldita será la tierra por tu causa, dijo Dios a Adán después de la caída. Ahí fue que maldijo Dios la tierra. Si Dios la maldijo, está maldita, hermano. ¿Okay? La tierra, naturaleza, espera por su liberación y también la humanidad. Todos esperamos la liberación y la tierra también. Pero en la experiencia del Espíritu Santo,
Los hombres tienen un anticipo, un primer plazo de la gloria que ha de ser. Ahora anhelan con todo el corazón la plena realización del significado de su adopción en la familia de Dios. La manifestación final de esa adopción será la redención del cuerpo. ¡Wow! Pablo no pensaba que la criatura humana en su estado de gloria sería un espíritu sin cuerpo. En este mundo el hombre es un cuerpo y un espíritu. En el mundo de la gloria el hombre será salvo en su totalidad. Pero su cuerpo, escuche, ya no será la víctima que caduca y el instrumento del pecado, sino un cuerpo espiritual apto para la vida del hombre espiritual. Gloria a Dios. Que no vamos a tener los dolores de cabeza, el dolor de barriga que tenías ahorita, ni las preocupaciones esas, ¿verdad? No tener ese problema de la carne, alta presión, diabetes, ay Dios mío, tantas cosas que uno tiene. Entonces aparece el gran dicho, somos salvos por esperanza. La verdad clara que ilumina la vida de Pablo era la vida humana, no es desesperada. O sea, Pablo no estaba en una crisis de desesperación. Pablo no era pesimista. Pablo veía el pecado humano y el estado del mundo, pero veía también el poder redentor de Dios. Por tanto, lo veía todo con esperanza. La vida no era para él una espera desesperada del trágico final de un mundo atrapado por el pecado, la muerte y la corrupción, sino una anticipación anhelante de la liberación, la renovación y la recreación que obraban la gloria y el poder de Dios. Eso era lo que Pablo veía y lo que esperaba y lo que tú y yo debemos esperar. Debemos tener la esperanza, debemos tener esperando la anhelante liberación, la renovación, recreación, que obrarán la gloria y el poder de Dios. En esperas estamos de eso, de que se complete la obra que Dios empezó en nosotros, que la va a terminar. El verso 19 tenía una palabra descriptiva de la actitud de Pablo. Para Pablo la vida no era una fatigosa y frustrante espera, sino una expectación gozosa y a la expectativa. El cristiano está involucrado en la situación humana. Por dentro tiene que luchar con su propia naturaleza humana pecadora. Por fuera tiene que vivir en un mundo de muerte y corrupción. Sin embargo, el cristiano no vive solo en este mundo. También vive con Cristo, hermano. No mira solamente a las cosas de este mundo, sino también hacia Dios. Además de las consecuencias del pecado humano, ve también el poder, la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, la clave de la vida cristiana es siempre la esperanza y nunca desesperación. El cristiano espera no la muerte, sino la vida. Amén. Hermano, nos quedan, son 12 papeles, quedan unos cuantos papelitos aquí. Quizás yo lo puedo descubrir en 9 minutos. Si me da un break, lo cubro en 9 minutos. Vamos a Romanos 8, 26 al 30. Romanos 8, 26 al 30. Yo creo que lo podemos hacer. Ok, dice Romanos 26 al 30. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es bien importante cuando usted ora a Dios, hermano. El Espíritu de Dios intercede, porque el Espíritu de Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Más que vencedores, dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien,
esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea su nombre. Esta palabra está tremenda, hermano. Bien buena, bien buena. Los primeros 2 versículos forman uno de los pasajes más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la oración. Pablo dice que por nuestra debilidad, escuche bien esto, no sabemos qué es lo que debemos pedir, pero que las oraciones que nosotros deberíamos hacer, las hace por nosotros el Espíritu Santo. Hay 2 razones muy obvias por las que no podemos orar como deberíamos. La primera es porque no podemos predecir el futuro. No podemos ver el año que viene, ni siquiera la hora que viene. Y tanto, puede que pidamos ser liberados de cosas que serían para nuestro bien y que se nos concedan otras que nos causarían la ruina, hermano. Y en segundo lugar, no podemos orar como es debido porque en una situación dada no sabemos qué es lo que más nos conviene. Muchas veces estamos en la situación del niño que quiere algo que le podría traer muchos males, y Dios está muchas veces en el lugar del padre que tiene que negarle al hijo lo que pide. Tú pides muchas cosas a veces que Dios te las niega, o no se hace lo que no te contesta porque no te conviene, y mandarle a hacer lo que no quiere, porque sabe lo mejor que le conviene al niño. Por eso es. Los griegos ya sabían eso. Pitágoras les prohibía a sus discípulos pedir para sí mismos, porque decía, mira lo que decía Pitágoras, que no podían saber lo que les convenía a causa de la ignorancia. ¿Okay? Eso decía Pitágoras, uno de los hombres más sabios griegos, de estos griegos que sabían mucho. Y mira, y Sócrates, se cuenta que Sócrates enseñaba a sus discípulos a orar sencillamente por cosas buenas. Este iba directamente al grano, sin especificarlas. Él oraba por buenas nada más, sino dejándole, mira qué astucia, a Dios decidir qué cosas eran buenas para ellos. Él le decía, oren por cosas buenas nada más y póngale muchas peticiones buenas, y Dios va a decir cuál es la que le va a dar. Pablo veía que la oración era cosa de Dios. Pablo veía que al hombre no le es posible justificarse por su propio esfuerzo, y también sabía que no puede el hombre, por mucho que quiera, forzar su inteligencia para saber lo que tiene que pedir a Dios. En última instancia, la oración perfecta, es decir, sencillamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hágase tu voluntad y no la mía. Esa era la oración perfecta. Pablo más adelante dice que los que aman a Dios, escuche, y que han sido llamados conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien. Es la experiencia del cristiano que todas las cosas cooperan a su bien. Estamos hablando de gente cristiana, hermano. ¿Ok? No tenemos que ser muy viejos para mirar atrás y ver las cosas que considerábamos desastrosas resultaron a nuestro favor, y las cosas que nos causaron una desilusión luego resultó una bendición. Cosas que creíamos que eran malas eran para nosotros bendición, y las que creían que eran buenas eran un problema, era un buen problema. Pero tenemos que advertirle que esa experiencia, escuche, no le sucede más que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que manda Dios. Solo el que ama a Dios y confía en Él,
todas las cosas ayudan para bien, porque para él vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder que son perfectos. Pablo habla de la experiencia espiritual de cada cristiano. La versión Reina Valera lo expresa de una manera excepcional. Ay, Dios mío, estamos llegando. Porque a los que antes conoció, también les predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, ¿ok? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje lo han malinterpretado como si Dios escogiera a uno y a otros no. No, nosotros estamos predestinados, ¿para qué vas a perder el tiempo? Y ya esto está echado. Pero escuche bien, no entendió. Dios nos conoció, y ahí está el secreto, nos conoció, ¿verdad? Y usted va a 1 Corintios 13:12 y dice, al final en la 13:12 dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, nosotros fuimos conocidos por Dios, ¿ok? Dice, eso lo dice en 1 Corintios 13:12. Y abrió un camino, fue el Calvario y murió por nosotros, escuche, para que todo el que permanezca en él sea salvo. Pero tú decides. Todos tenemos acceso, todos hermanos, todos tenemos acceso. Él hizo esto por todos. A todos predestinó que vamos a ser salvos, a todos. El que decide si no va a ser salvo o eres tú. Tú eres el que te sales de la olla. Él puso una olla, nos predestinó y nos metió ahí en la salvación. Pero tú cogiste y te saliste de la olla. ¿No? Escuche. Todos tenemos acceso, pero nosotros decidimos. Pablo quiere decir con el tema de la predestinación que Dios nos ha elegido para salvación desde el principio del tiempo, que a su debido tiempo nos dirigió su llamada, y Él te llamó en algún momento de tu vida. Pero el orgullo del corazón humano puede estropear el plan de Dios. Muchos lo han negado, hermano. Él te incluyó, Él te enamoró, Él te hizo el avance del llamado, pero el orgullo humano no quiere, ¿ok? Y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar la invitación de Dios. Ese es el problema, hermanos. Son las 9:01. Me queda una parte. ¿Qué tú crees? Te la doy otro día. Me queda la última parte. Te la doy con la próxima. ¿Qué usted cree? Póngame un comentario ahí. Así, desde el 31 al 39. Es cortita. Es cortita esta parte. Son las 9:01, hermano. Aguanta ahí. Vamos a hacerlo. Para no dejarlo en el aire, bendito, que esta parte es preciosa. Dice, del 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién con nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué brutal tuvo eso! Te voy a dar eso rapidito, amén, para terminar. Dice, este es uno de los versículos más líricos del apóstol Pablo. El versículo 32 hay una maravillosa referencia para cualquier judío que conociera bien el Antiguo Testamento. Por amor a nosotros, Dios no escatimó a dar a su propio Hijo. No cabe duda de que sea la garantía definitiva de que nos amó lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Las palabras que usa Pablo refiriéndose a Dios son las mismas que usó acerca de Abraham, que le demostró su lealtad cuando estuvo dispuesto a sacrificarle a su propio hijo único, Isaac, cuando Dios se lo mandó. Dios le dijo, no te has negado a darme tu hijo, a tu único hijo. Génesis 22:12. De la misma manera que Abraham fue tan leal a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar lo más precioso que tenía, Dios es tan leal a los hombres que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único por ellos. Los versículos 33 y 35 se pueden tomar de dos maneras, cada una de las cuales tienen un sentido excelente y contienen una preciosa verdad. Es Dios el que declara a los hombres no culpables. Siendo así, ¿quién se atreverá a condenar al hombre? ¿Quién te condenará a ti si Dios te ha salvado? No hay nadie que los condene. Si Él es el Rey del mundo, el Señor de señores, ponemos nuestra fe en Cristo, que murió y resucitó y vive para siempre. Somos intocables, hermanos. Siendo así, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Aquí hay dos grandes verdades. Dios nos ha declarado no culpables. Por tanto, nadie nos puede condenar. Cristo ha resucitado, por tanto, no hay nada que nos pueda separar de Él. Hay otra manera de que lo podamos ver. Nadie nos puede condenar porque Jesucristo es el juez de toda la humanidad. Es el único que tiene derecho a condenar. Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. Son cuatro grandes verdades para que las tengan presentes. La lectura del versículo 38 y 39. ¿Amén? Tremendo. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Vamos a búsquese el versículo 38 y 39. 38 y 39 y cuando yo diga 3 usted lo lee conmigo, ¿ok? 38 y 39, ¿ok? Versículos 38 y 39, tiene la Biblia, me imagino, ¿ok? Yo sé que son diferentes versiones, pero léalo conmigo. Léase el 38 y el 39 ahora en voz alta en su casa, amén, para que Dios lo bendiga grandemente. Vamos a hacerlo en 3, 1, 2 y 3. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa clase. Mira, Padre Celestial, te presentamos los enfermos, te presentamos a cada uno de los hermanos, a cada una de sus familias. Señor, ten cuidado de cada uno de ellos, Padre Celestial, de cada uno de estas familias representadas aquí. Líbralos de enfermedad, líbralos de accidente, cuida su entrada y cuida su salida, Señor. Bendice que nunca falte el pan en sus mesas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Les pido un perdón por terminar la clase, bendito, pero es que no quería que se quedara así en esa parte final que es tremenda. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ese capítulo 8 lo pueden leer 1000 veces, porque 1000 veces Dios le va a hablar. Ahí están casi todas las claves de nosotros.
Amén. Ahí está la adopción de nosotros como hijos. Amén. Y traté de explicarla de una forma. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Adelante, hermano. Busque de Dios. Si no siente la presencia de Dios, búsquele al Señor. El Señor está ahí a su lado. El Señor está en su casa. Si usted está con nosotros aquí, está el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Respaldándonos, apoyándonos siempre. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos va a acusar a nosotros si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios? Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones a todos los que están. Bendito que al principio no se me perdió la grabación, pero todos entraron otra vez. Dios te bendiga a Rode, Dios te bendiga a Toñita, Dios te bendiga a Carlos, a Carlito, amén. Toda esta gente, Vanessa, yo sé que estaba por ahí, gloria a Dios. No sé si fue que no pudo entrar otra vez, bendito, eso me da pena. Bendiciones, amén. Sí, así mismo, somos millonarios, hermana. Somos millonarios y somos de cuidados, ¿eh? O sea, tenemos a Dios que da cualquier cosa por nosotros. Pagó en la cruz del Calvario y nos compró a precio de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Saludos a todos allá. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que pasen una bonita noche y una excelente semana.